Sí. Perdón, para mí que había sido Omar. Perdón, Francisco. Me quedé preocupado con tu duda de ayer, y es que creo que fui muy redundante y creo que poco claro. Así es que, pensando en eso, quisiera tomarlo hoy, retroceder un poquito, un pequeño paso de ayer. Y entonces ayer hablábamos de la constante dieléctrica y decía yo que, bueno, es esta capacidad del agua en el dipolo. Ven ustedes aquí la molécula del agua con el polo negativo y el polo positivo, es decir, la delta negativa en la parte apolar, que es la parte negativa del oxígeno, y el polo positivo, la delta positiva, que es la parte polar de las hidrógeno. Y entonces, esta cualidad de ser un dipolo es lo que justamente le da a la molécula del agua también el alto valor dieléctrico. Es decir, esta constante dieléctrica hace que el agua sea capaz de asociarse con cualquier elemento negativo, pero también con cualquier elemento positivo. Y ayer decíamos que en parte por eso es su propiedad de ser un solvente universal, porque se pega a todo, no importa que sea positivo o negativo, ¿no? Realmente se pega, dependiendo de la carga específica, pues se va a pegar a poder entonces asociarse con el nuevo elemento y en todo caso disociar al elemento sobre el cual está actuando. Recuerden ustedes que ya hablamos del concepto de asociación y disociación atómica, en el sentido de que se pega o se despega y en todo caso se ioniza o desioniza respectivamente. Y entonces, mira, Francisco, si pensamos en eso y pensamos que el agua por sí misma está formando puentes de hidrógeno, ¿no? Esta ilustración es maravillosa porque da cuenta de los puentes de hidrógeno que son mucho más separados, cerca de 2 Armstrong, o sea, 2 átomos de separación entre una molécula del agua con la otra. Y en todo caso, si recuerdas, Francisco, le está robando electrones de pronto a la molécula vecina. No solamente forma esta red, que es la responsable de la tensión superficial, de la capilaridad, de las propiedades propias físicas del agua, sino que él es capaz de robarle un electrón y formar el ion hidronio, H3O, y deja el ion oxidilo, OH, y eventualmente regenera el H2O que está aquí, en fin, eso es el dinamismo de la molécula del agua. Pero al mismo tiempo decía yo que entonces, dada esa bipolaridad, es capaz entonces de asociarse con elementos positivos y negativos. Y cuando se asocia con estos, entonces los disocia. Ese caso que habíamos puesto como ejemplo del cloruro de sodio, en donde el sodio positivo se separa del cloro negativo, porque en todo caso la parte delta positiva del agua se asocia o se ioniza con el cloro para formar entonces ácido clorhídrico, y el sodio se asocia con el oxidrilo del agua para formar hidróxido de sodio, ¿de acuerdo? De esa forma, entonces, tendríamos una asociación y disociación constante, continua, igual que el dinamismo de la molécula del agua. O sea, no digo que no sea así, pero todo el tiempo se están uniendo y desuniendo. Entonces, tendríamos esta asociación y disociación continua, justamente porque es un dipolo. Y el agua tiene una potencial dieléctrico de ser un dipolo muy alto, 80 veces que cualquier otra molécula. Por tanto, esa propiedad de ser una molécula con un alto potencial de dieléctrico hace que permita que cualquier otra molécula se mantenga desionizada. Es decir, el cloruro de sodio, ya decía yo que el 10% se mantiene como cloruro de sodio y el 90% se va a disociar en sodio y en cloro. Eso es muy importante porque en nuestro plasma, el agua plasmática entonces garantiza, el agua sanguínea garantiza que el cloruro de sodio que ustedes y yo comemos de la dieta, la sal de mesa pues, se deshaga en cloro y sodio en un 90%, el 10% se reionice en cloruro de sodio, pero cerca del 90% se mantiene como iones de sodio y iones de cloro, que cumplirán una función muy importante desde el punto de vista de amortiguación ácido-base, vamos a ver más adelante, de efectos para el acarreamiento y movimiento del agua, es decir, efecto osmótico como tal, que vamos a ver también más adelante, pero que será muy importante tenerlo así disociado, porque además, una vez que los tenemos separados, el sodio y cloro, pues podemos unirlos a otra cosa, como al potasio y formar cloruro de potasio, al magnesio y formar cloruro de magnesio, en fin, así se van haciendo otras ionizaciones después, pero el agua mantiene una disociación muy constante en prácticamente todos los iones. De hecho, el experimento que les mostré ayer de
el paso de la corriente eléctrica a través del agua. Si vieron ustedes ayer el agua pura, pura agua, pues, ¿no? Así H2O, pues, prácticamente no transmite la energía eléctrica. Sí la transmite, pero tan débilmente que ni siquiera vemos que se prenda la bombilla, ¿no? Si somos muy puristas y muy exagerados, veríamos que apenas si se calienta el electrodo de la bombilla para que se intente encender, ¿no? Pero realmente no llega a encenderse. En cambio, en cuanto le ponemos cloro, ácido clorhídrico, por ejemplo, cloro y hidrógeno, o sodio e hidrógeno en forma de hidróxido de sodio, o sodio y cloro en forma de cloro de sodio, inmediatamente, ¡pum!, se enciende la bombilla, ¿no? Porque en todo caso el agua disoció a esos iones y permite que estén allá como si formando una alfombra, pues, de iones que permiten el paso de la corriente eléctrica. De tal manera que la carga dieléctrica del agua no solamente mantiene los iones separados, disociados, sino que además, una vez que los tiene, permite el paso de la energía. El agua es buena absorbente de energía, es buena liberándola poquito a poquito, por eso no nos explota en la cara un recipiente que estamos viviendo, pero en todo caso es mala conductora del calor. Si se acuerdan ustedes, el agua, perdón, de la energía. Si se acuerdan ustedes, pues el experimento daba cuenta de que el agua por sí misma no transmite energía. Solamente cuando tiene iones es que permite que los iones se distribuyan así, igual que su red de enlaces débiles, se distribuyan a través de la superficie del agua, el contenido del agua, y entonces funcionan como electrólitos, ¿no? Que justamente por eso también nos importa a nosotros, porque si no, tendríamos cristales de cloruro de sodio en nuestro plasma que pues de poco nos sirven como cristal. Lo que queremos son los iones que puedan pasar la corriente eléctrica, transducir una carga eléctrica en nuestro cuerpo, que es importante para los impuros eléctricos, para la regulación del agua y todo lo demás, ¿de acuerdo? Que vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la constante dieléctrica, Francisco, y esa es la función importante del agua, ¿no? Que mantiene los iones separados porque tiene una doble carga que aunque no es buena conductora de la energía, sí es buena atrapando el calor y liberándolo lenta y progresivamente, ¿sí? Ahora sí quedó más claro, Francisco. Sí, doctor. Ok. Y entonces, esto es justamente, esa es la propiedad de la constante dieléctrica. Igual es un modelo igualito, ¿no? Donde ponemos un cristal de cloruro de sodio, una sal aquí, y vemos como solita, sin que le hagamos nada, solita el agua lo va a deshacer. Poco a poco el agua va a ir adentrándose dentro del cristal de cloruro de sodio, y poco a poco va a irlo disociando, gracias a que tiene una constante dieléctrica muy alta, muy alta, 80 veces más que cualquier otro elemento, que es muy alto, y entonces lo disocia pronto en cloro y en sodio para formar hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, que luego se vuelve a reionizar en cloruro de sodio, y luego se disocia en hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? El 90% se mantiene disociado, gracias a que el agua está todo el tiempo queriendo robar electrones del vecino, así sea de su vecina homóloga como otra molécula del agua, o mejor aún si le ponemos una molécula más atractiva como el sodio o como el cloro, que tienen un montón de electrones a los cuales robar, ¿de acuerdo? En fin, eso es lo que vimos ayer, y pues decíamos que era en parte la constante dieléctrica, en parte la propiedad esta de absorber calor, mala conductora de la energía, pero sí disociar, su propiedad es el solvente universal, que vimos ayer. En fin, eso es lo que vimos ayer justamente, que no me detengo porque ya lo revisamos. En todo caso, ahí está el experimento que se había dicho, ¿no? Hoy vamos a ver las propiedades del agua en cuanto a sus tres estados de la materia, ¿no? Que ahora dijimos son 4, pero no nos meteremos con el cuarto porque nada que ver con la materia, pero sí, en todo caso, con los 3 que ya ustedes conocen, ¿no? El estado sólido, el líquido y el gaseoso. Y en todo caso, si pensamos en las moléculas del agua, en estado líquido, y pensamos en ella como esta molécula dinámica que todo el tiempo está moviéndose, ionizándose y desionizándose, y que tiene una constante de ionización muy alta, todo el tiempo se está asociando y está deshaciendo otras moléculas, incluyendo la vecina. Y en este frenesí de movimiento molecular atómico, pensamos que se forman estos enlaces débiles que los que ya hablábamos, que son puentes de hidrógeno, fundamentalmente. ¿Se acuerdan ustedes? Algunos enlaces iónicos con la molécula de hidrógeno, pero en todo caso son puentes de hidrógeno con otras moléculas del agua. Y entonces, esta cualidad que le da la tensión superficial y la capilaridad de la que hablamos ayer, pues entonces significa que el agua tiene este dinamismo en el que se está moviendo, no es una molécula estática. Vemos al vaso de agua tan tranquilo, tan pasivo, que se antoja pensar que no hay nada ya, no hay nada más que paz, ¿no? Pero no, realmente a nivel molecular pues veríamos un frenesí de movimiento atómico
en el que se está dando lugar a todas esas interacciones de ionización y de ionización, ¿no? Y entonces, cuando logramos disminuir la cinética, es decir, el movimiento de las moléculas atómicas, porque bajamos la temperatura por debajo de 0 grados centígrados, recuerden que el agua tiene esta propiedad, a diferencia de otros elementos, cuya rango de temperatura va de 0 a 100, que es muy alto, es muy amplio, quiero decir. Cuando lo bajamos por debajo de 0, entonces veríamos cómo el movimiento, la cinética disminuye, pues porque no hay tanta interacción con las moléculas hasta que llega el punto en que se detienen, ¿no? Es decir, la energía, hacemos que baje el movimiento hasta el punto en que se están moviendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que ¡pum!, se detienen, ¿no?, en el tiempo. No significa que estén estáticas, aún cuando están así, siguen vibrando, ¿no? Es decir, el enlace sigue vibrando, sigue latente, pues, la energía interna atómica de la que hablábamos ayer. Pero en todo caso hemos conseguido que el movimiento de los átomos como tal y las moléculas de agua ya no sea tanto, y entonces forman estas empalizadas tan hermosas tetraédricas de las que hablamos al principio, ¿no? Creo que el viernes. Y entonces estas estructuras tetraédricas, aquí está la tétrada, aquí está otra tétrada, deja estos espacios virtuales de no es aire, es energía. Pero en todo caso, son espacios reales que crean cavidades neumáticas, como si fueran aire, pues, ¿no? Y en consecuencia, vean cómo el agua está muy compacta cuando está en estado líquido, pero cuando se estabiliza, ¡pum!, crea estos espacios vacíos de energía que finalmente hacen que aumente la densidad del agua. Por eso, si ustedes meten un recipiente plástico al congelador, verán cómo ¡pum!, se abomba, ¿no? Metan una botella de refresco, no con refresco, con agua, una botella de plástico, pues, ¿no?, al congelador, y verán cómo la parte de abajo ¡pum!, se abomba, y las paredes también se ponen panzoncitas, así como un servidor, porque en todo caso aumenta la densidad del agua, y aumenta porque existen estas cavidades ahora de energía que ha quedado atrapada, ¿no? La estabilización de la cinética, por tanto, lleva a que el agua aumente ligeramente su densidad, hasta cerca del 6%, entonces vamos a ver eso. Pero entonces ha dejado de moverse, decía yo, ¿no? Las moléculas dejan de moverse entre sí, pero eso no significa que haya una detención total de los átomos. Los átomos siguen vibrando y siguen teniendo este movimiento interatómico, pero cada vez menos, muy, muy menos, ¿no? Pero siguen vibrando, y de hecho, si ustedes dejan el hielo a menos temperatura, pues esa vibración cada vez va a ser mayor, cada vez es mayor, hasta que empiezan a disociarse y entonces vuelven al movimiento de la molécula del agua, que pierde justamente la temperatura que la que estaba y se convierte en temperatura ambiental, ¿de acuerdo? Caso contrario, aquí disminuimos la temperatura por debajo de 0 e hicimos que la cinética disminuyera. Caso contrario, lo llevamos a más de 100, como vimos en el experimento de ayer, y entonces la cinética aumenta significativamente. Cada vez más energía. Recuerden que la energía que estamos impactando sobre las moléculas del agua se absorbe lenta y progresivamente, en una curva que va de 0 a 100 grados centígrados, que es enorme, ¿no? Entonces va absorbiendo lenta y progresivamente cada vez más energía, y los átomos si estaban vibrando, cada vez lo hacen más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llegue el punto en que el choque interatómico, el choque molecular es tal que eventualmente algunas moléculas del agua salen disparadas literal al ambiente, ¿no? En forma de H2O, de OH, de hidrógeno inclusive. Y en el ambiente pues se van a mezclar con otros oxígenos, con nitrógeno, con otras cargas que hay dispersas aquí en el aire, ¿no? Formando entonces el vapor de agua. Y van a seguir subiendo y subiendo y subiendo porque son muy ligeras, ¿no? De tal suerte que este aumento de la cinética, porque aumentamos la temperatura, en consecuencia aumentamos el movimiento, la energía de fricción pues que hay entre los átomos y las moléculas, hace que de pronto salgan disparadas al ambiente y se convierten en gas, que es el tercer estado que vamos a revisar, ¿de acuerdo? Y entonces ahí están las moléculas del agua, a ver si logran ver el movimiento, forman los puentes de hidrógeno, es en estado líquido, por supuesto, ahí están formando los puentes de hidrógeno, pero vean cómo se compactan, pero no se pegan entre sí. Entonces el agua adquiere las dimensiones y la forma del recipiente que le contiene, ¿de acuerdo? Porque se moldea muy bien, logra acoplarse bastante bien, pegarse lo suficiente como para que no queden cavidades tan separadas como el caso del hielo, pero pues tampoco estamos pensando en el agua que tiene un volumen tan alto, ¿no? De hecho sí, porque si pensamos en los meniscos que vimos ayer, ¿no? Es decir, en la tensión superficial, veríamos que el agua, si rebasa el borde del recipiente, pues sí forma una ligera pancita, ¿no? Un menisco, así, que finalmente es
el producto de la tensión superficial. En fin, eso en estado líquido. Y entonces, si ahora disminuimos la temperatura y hacemos que cada vez menos se esté moviendo, vemos cómo el agua se estabiliza y llega a formar esa estructura tetraédrica, ¿no? Del movimiento que tenía en estado líquido, de pronto se congela, y entonces cuando baja de -4 ya tenemos la estructura tetraédrica muy estable, en la que ya no hay el movimiento intermolecular, pero eso sí hay movimiento interatómico, ya no el movimiento intermolecular. Solo se estabiliza para el tetraedro que suele formar para la estructura del hielo, pues, ¿no? De la forma sólida del agua. Y entonces aquí está la estructura sólida justamente, en la que la molécula está formando estas entramadas con cavidades pseudoneumáticas, porque no tienen aire, se queda atrapada energía residual, energía interatómica, energía molecular, que ya no se está moviendo y que se estabiliza muy bien justamente para formar esas estructuras, ¿no? Que sería esto, ¿no? Esas estructuras prismáticas, que serían el hielo propiamente dicho, ¿no? Cada una de ellas formada por una tétrada, ¿no? Aquí está la estructura tetraédrica de una, la estructura tetraédrica de otra, y formando estas estructuras muy, muy bonitas, arquitectónicas, muy arregladas del agua en estado sólido, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, ahí está justamente el agua en estado líquido, el agua en estado sólido, en donde las cavidades que quedan ahora, estos espacios pues, de energía, hacen que aumente ligeramente el volumen, muy ligeramente, realmente no es mucho, cerca de, digo, entre el 4 y el 6% que aumente el volumen del agua. Ahora, esa es otra propiedad importante del agua, que a diferencia de otros elementos, cuando uno los compacta, es decir, los lleva uno al estado sólido, pesan mucho más, ¿no? Piensen, por ejemplo, en algún otro gas que lo llevamos o un líquido que llevamos a sólido, y entonces la compactación para estado sólido hace que pese más, aunque disminuye su volumen. En cambio, el agua es contrario, aumenta ligeramente su volumen, pero es mucho menos denso, o sea, flota, ¿no? De ahí que los cubos de hielo, pues cuando uno los pone en el vaso, suelen flotar, ¿de acuerdo? Es una propiedad importante que no tiene ninguna otra molécula. La forma sólida es menos densa que la líquida, ¿de acuerdo? Y entonces aquí está, vean ustedes, aquí está el volumen específico en centímetros cúbicos de agua, como cuando llega a la congelación, al punto de congelación, aumenta ligeramente el volumen, pero disminuye la densidad, se vuelve menos densa, ¿no? Menos pesada, quiero decir. Entonces aquí está la densidad máxima a 4 grados. Cuando lo llevamos a hielo, está aquí ligeramente aumentado. Cuando lo llevamos a estado líquido, baja significativamente la densidad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, pero ¿No? Ok. Además de esto que te acabo de decir, esta misma propiedad del agua de aumentar su volumen y en consecuencia su densidad, hace que la vida en la naturaleza siga a pesar de los congelaciones que pueden tener en algunos lugares del planeta, ¿no? Entonces piense, por ejemplo, en lugares donde la temperatura baja por debajo de 60 o 70 grados. Entonces piensa uno, ¿cómo hacen las especies animales para sobrevivir a esas heladas después de que pasa el periodo de hibernación, por ejemplo, el invierno? ¿Cómo hace la naturaleza para sobrevivir a esas heladas? Muy fácil. Si piensan en este lago, por ejemplo, vida marina, no solamente animalitos, sino también plantitas, significaría que el agua se ha ido congelando de arriba para abajo, ¿de acuerdo? Porque arriba está muy frío. Y entonces, conforme se va congelando, esto al mismo tiempo sirve como aislante térmico. De tal manera que si vemos las temperaturas en la superficie, que por ejemplo estarían a -10, cuando está el bloque de hielo, se congela a 0 grados centígrados por debajo, y por debajo de esto se mantiene pues, frío, a 4 grados, pero no por debajo de 0, o sea, se mantiene líquida, ¿de acuerdo? Recuerden que el agua está líquida de 0 a 100. Entonces, si la mantenemos fría, pero no congelada, la naturaleza puede seguir subsistiendo. Entonces, por debajo de este bloque de hielo, que ahora, justamente por la densidad que está flotando, por las cavidades de energía que se crean, ahora crea como si fuera un bloque aislante a la temperatura, que ya no permite que siga congelando por debajo del bloque, sino que deja agua líquida abajo de esto y está aislando la temperatura por debajo de 0 en la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante porque ahora vamos a extrapolarlo al cuerpo humano
pensemos que igual sería en nosotros. De tal manera que, aunque tengamos puntos de congelación en el exterior, hay gente que vive en esos lugares, así en Siberia, menos 60 grados centígrados, en unos lugares de Rusia, menos 70, a pesar de que se exponen a esas temperaturas, pues su cuerpo que está expuesto, por ejemplo, la cara no se congela como si fuera un cubo, ¿no? Dame un minuto, nada más déjeme atender una llamada. Deme un minuto, por favor. Sí, profe. Discúlpeme ya, perdónenme la interrupción. Y entonces decía yo que por eso es una propiedad interesante el agua, que sí que funciona finalmente como aislante también en nuestro cuerpo. De tal manera que el agua no solamente tiene esas propiedades que acabamos de ver y que servirán para nuestro funcionamiento plasmático, que vamos a ver más adelante todo esto que estoy diciendo, ¿eh? Sino también es buen aislante en ese sentido, ¿no? Es decir, se aísla a ella misma para preservar la vida en este caso. Ahora, hay una cuestión importante. Las moléculas del agua están chocando entre sí. Estas animaciones que están viendo ustedes abajo son justamente el movimiento de alguna molécula que está marcada. Si siguen los puntos amarillos, verán entonces, vean aquí, este está un poco más lento, como si una trayectoria determinada. Pero no es una trayectoria que esté delimitada por algo, es una trayectoria aleatoria. Depende del choque de las moléculas del agua. Es mucho más evidente en un tipo de soluciones que vamos a conocer pronto, ya yo creo que mañana, cuando veamos soluciones, el siguiente bloque, subcapítulo del bloque, en donde vamos a ver tipos de soluciones. Y entonces hay una solución en particular de moléculas muy grandes que se llaman los coloides. Vamos a verlos más adelante. Y entonces los coloides nos permiten ver mejor el movimiento de las moléculas, que igual veríamos aquí con el agua o con iones, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, el movimiento de esas moléculas se llama un movimiento browniano, eso que está aquí. Este movimiento browniano es justamente un movimiento aleatorio. Las moléculas del agua, igual que muchos iones, tienen un movimiento browniano. No podemos decidir exactamente cuál es la trayectoria, depende mucho de con qué molécula choque. Viene caminando, choca con una, la desvía hacia la izquierda, choca con otra, la regresa a la derecha, choca con otra, la regresa para atrás ligeramente, choca con la de atrás, se vuelve a ir para arriba. Ese movimiento que están viendo ustedes acá, descrito, esta secuencia en azulito que sigue la molécula amarilla, justamente ese movimiento browniano. Y si siguen ustedes así rápidamente con la vista la pelota amarilla, verán cómo hace un movimiento loco, ¿no? Aleatorio, es azaroso, pues, ¿no? No podemos determinar. Entonces, las moléculas del agua, igual que muchas macromoléculas, siguen este movimiento de choque entre sí. Están chocando, están siendo repelidas, están robando a la vecina, de pronto salen disparadas porque hay una fuerza de atracción muy intensa y de repulsión también intensa entre sí, coinciden dos hidrógenos y entonces un hidrógeno de una molécula del agua con la otra repele a esta, pero aquí hay un oxígeno que entonces la atrae y luego se topa con el hidrógeno de aquí que la repele y la regresa. En fin, así es el movimiento de las moléculas del agua, ¿de acuerdo? Siguen esa trayectoria browniana. Y entonces hay una cosa que se llama el SLAM, no sé si lo han escuchado, una cosa espantosa. Este es un baile que está de las moléculas del agua, solamente por esa analogía. Entonces, consiste en que se dan cita a estos jóvenes
que de ninguna manera se serían que están agitados, acelerados, y vean cómo salen volando de pronto suéteres y cosas, ¿no? En lugar de suéteres, pues pongan moléculas del agua, ¿no? De pronto el movimiento es tal, la agitación es tal, que de pronto salen volando cosas, ¿no? Y aquí, bueno, ya que son objetos, ahora pónganlo como moléculas, ¿no? Es loquísimo el asunto porque acaban golpeados, en fin, ¿no? Ese es el objetivo del slam. Pero entonces, si pensamos en la cinética del agua como tal, si fuesen hechos en el slam, veríamos entonces como el movimiento ahí está, es un movimiento aleatorio, loco, que se golpean y eventualmente salen disparadas por ahí unas cosas, ¿no? De pronto, el hidrógeno de una de ellas sale disparado, y se tiene oxidilo, y luego ese hidrógeno lo acopla a otra molécula y se convierte en hidronio, en fin, ¿no? Ahí vemos el agua en estado líquido, tranquilo, apenas va a empezar la cinética. Vamos a poner un poquito de calor, vamos a aumentar la cinética con el calorcito, ¿no? Vamos a ver pasar inclusive por aquí de pronto un oxígeno, ahorita lo van a ver pasar. ¿Ve cómo aumenta la cinética significativamente? Ahí está el oxígeno, ¿lo ven? El chicote. El siguiente baile está más significativo. Es más significativo. Estamos implementando aumento de la temperatura o aumento de la presión por compresión de la molécula del agua, como sea, ¿no? Disminuimos el rango de movimiento, la frecuencia de movimiento y la frecuencia aumenta la cinética, que hace entonces que se convierta en un agua mucho más dinámica, tan dinámica que eventualmente se dan disparados algunos, ¿no? Está pasando de estado líquido a estado gaseoso como si fuera el slam, ¿no? Es igualito el movimiento atómico. Ya estamos llevándola al punto de 60 grados centígrados, 80 grados centígrados, y de pronto 100 grados centígrados empieza la ebullición. Empezamos a ver cómo hay burbujitas que están saliendo de la base del recipiente y va a empezar en todo caso a convertirse en vapor el agua, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, surge el vapor intenso en el agua, ¿no? El choque interatómico tan violento, molecular, que de pronto salen disparadas aquí, saldrían disparados objetos hacia el aire, ¿no? ¿Verdad? Me parece una analogía interesante del SLAM, del movimiento de las partículas atómicas y las moléculas del agua para explicar cómo se da la cinética, el aumento de la temperatura y el aumento de la cinética. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí faltó una imagen, pero este aumento del movimiento, que la lleva entonces al estado gaseoso, haría que de pronto una de ellas saliera disparada al ambiente, ¿no? Y si no una, pues varias, ¿no? Porque estamos haciendo que aumente la cinética, por eso disminuye el volumen cada vez que está hirviendo y aumenta la cantidad de vapor que estamos llevando hacia el espacio, ¿no? Hacia el ambiente como tal. Eventualmente esas moléculas del agua, insisto, se van a juntar con otras moléculas, ¿no? Porque el agua es así, es un dipolo que está ávido de juntarse con otras cosas. Y entonces se va a juntar con el nitrógeno ambiental, con el oxígeno que está disperso, con otros átomos que están dispersos en el ambiente, para formar pues, otros complejos que después van a seguir subiendo. Cuando pesen tanto, van a caer en forma de agua porque se condensan y luego se da el ciclo del agua que ustedes conocen de por fin, ¿no? En fin, pues ahí está justamente, ¿no? Aumentamos la cinética de tal forma, como si fuera el SLAM, que de pronto esas moléculas han vibrado tanto, están chocando tan fuerte porque aumentamos la energía y han ido absorbiendo y están vibrando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que de repente, ¡pum!, una de ellas sale disparada al ambiente en forma de vapor, ¿no? Hacemos que pase entonces, por aumento de la cinética, hacemos que pase de estado líquido a estado gaseoso, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una propiedad interesante del agua, que tiene un punto de ebullición muy alto, ¿no? Vean ustedes que el punto de ebullición es de 100 grados centígrados, ¿no? Cuando llegamos a la frontera de los 100, son las burbujitas, y cuando pasan los 100 grados, empieza entonces ya el punto de vaporización, ¿no? Un poquito antes ya empieza a vaporizarse, ¿no? No sé, que los 96, 98 grados ya empieza a vaporizarse, pero a los 100 está ya las burbujitas, y cuando rebasa los 100, entonces ya empezamos a ver puro vapor, ¿no? Que vean ustedes, el mercurio, que es un líquido, pero es un metal, tiene 356, ¿no?, de punto de ebullición, que es sumamente alto. Otras moléculas como la acetona, pues a los 56, los alcoholes, salvo el etilalcohol, que es ligeramente aceitosito, es de 78, casi igual que el agua, pero no se compara con los 100 grados que tiene el agua, ¿no? Es una cualidad importante del agua que vamos a entender muy bien cuando veamos el aumento de la temperatura corporal, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Profe, una pregunta. ¿Qué tiene que ver el nivel del mar con el punto de ebullición?
¿El nivel del mar? Ajá, es que no sé si has escuchado que a diferente nivel del mar el agua bulle a cierta temperatura. Por ejemplo, en el nivel del mar bulle a los 100 grados, pero al conforme vas aumentando, puede ebullir a los 98 o a los 94. Ujú. Entonces, Ya te entendí, maestra. Es muy simple. Si piensas que el aumento de la cinética no solamente es por aumento de la temperatura, ¿no? Si tú agarras y comprimes algo, cuando tú comprimes esto, hazlo, por ejemplo, con una jeringa, tápale fuertemente un lado y luego empuja el émbolo y verás como la jeringa se calienta ligeramente, ¿no? Aumenta ligeramente la temperatura. Porque en todo caso, el aire que estás comprimiendo ha disminuido el rango, la distancia, pues, de movimiento de las moléculas atómicas y en consecuencia hay más movimiento. Cuando nos conocimos, creo que el viernes, les platicaba yo ese jueguito de cuando yo era niño, ¿se acuerdan? Que era el ping-pong. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, María Fernanda, o no lo escuchaste? Pero ahí va de nuevo. Era un sí, jueguito que tenía dos palitos. Ah, ok. Entonces, si esos dos palitos que tienen este rango de movimiento en la pantalla, ven mis dedos, ¿no? Así, de lado a lado de la pantalla. Si yo disminuyo la mitad el rango de movimiento, entonces la pelotita que venía pac, 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 pac. Ahora yo disminuyo la mitad, viene pac, 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 al doble. Si yo disminuyo todavía más, viene tac, 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 al cuádruple, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando uno disminuye el volumen, porque estás comprimiendo algo, aumenta la temperatura porque aumenta la cinética. Y ese es un evento normal, justamente porque es una de las formas de aumento de la temperatura del recipiente y o de las fricciones atómicas. Bueno, a eso voy. En Puerto Escondido, que está a nivel del mar. El punto de ebullición será 100 grados centígrados. Vamos a ponerlo en la Ciudad de México a 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? No estamos cerca de 1.000 y a 2.200, creo, sobre el nivel del mar. La Ciudad de México a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esta diferencia de presión que ahora hay entre el nivel del mar a cero a 2.000 por arriba del nivel del mar hace que la Ciudad de México esté mucho más cerca del cielo en este sentido, ¿no? O sea, está mucho más alto que los que viven en Puerto Escondido. En consecuencia, la densidad del aire es un poquito más mayor, es mucho más denso, hay menos oxígeno, además de que está bien contaminado, pues hay menos oxígeno porque no están al nivel del mar, están mucho más altos, 2.000 metros arriba del nivel del mar. En consecuencia, la presión es también mucho mayor. En la Ciudad de México viven con una presión mayor que en Puerto Escondido. Entonces, esta diferencia de presión hará entonces que las moléculas atómicas de por sí tengan un poquito de compresión. No es tanto realmente como para pensar en que va a haber una fatalidad, ¿no? Y de hecho se adapta uno muy bien. Nos toma 48 horas adaptarnos a esas diferencias de presión ambiental y de temperatura y todo lo demás, ¿no? También de oxigenación. 48 horas. Pero entonces es esa diferencia de 2.000 metros las que hará que haya ligera compresión de las moléculas y en consecuencia la ebullición será de 98, porque ya de por sí el agua está compactada, pues ligeramente. Si tú te vas todavía más alto, el agua entonces estará todavía más compactada. Claro, hay una paradoja, porque ahora mucho más alto, por ejemplo, te vas al Everest, en donde debería hervir mucho más rápido, porque estaría cerca de 90 u 80 el punto de ebullición. El problema es que ahí hace más frío, así es que sería más complicado hacer que hirviera, pero en teoría herviría mucho más rápido que si tuviéramos temperatura ambiente a nivel del mar, ¿no? Entonces, en parte tiene que ver por eso, María Fernanda, que de por sí ya está ligeramente compactada las moléculas y eso le da un plus a que tenga un punto de ebullición un poquito menor que a nivel del mar y en consecuencia lleva mucho más rápido. ¿Sí? ¿Me expliqué? sí, gracias. Ok. Ahora, hay un tipo de agua en particular que vamos a estar revisando mucho. Cuando veamos el equilibrio hidroelectrolítico y el equilibrio ácido básico, vamos a revisar el agua metabólica. Y es que cada vez, si se acuerdan ustedes, cuando vimos el repaso de la semana pasada, vimos que formamos moléculas del agua producto de la descomposición o composición de moléculas, de macromoléculas, ¿no? O sea, la biosíntesis o la degradación, ¿no? Y entonces, cada vez que biosintetizamos, estamos liberando agua molecular. Y entonces, esta agua molecular, fíjense, por ejemplo, cada vez que oxidamos la grasa, nos aporta más o menos 1 gramo de agua por cada gramo de grasa. En cambio, los carbohidratos nos aportan 0.6 gramos de agua por cada gramo de carbohidrato. Este es el agua molecular, es el agua metabólica,
que va a ser muy importante cuando veamos ya pronto el equilibrio electrolítico en el cuerpo, que en todo caso en nosotros, los humanos, adultos, promedios, sanos, guapos como ustedes que están en la carrera, y lo encuentro que me honra con su presencia, que no está en la primero, pero que algunos de los médicos que me están honrando en este momento, en todo caso va de 0.3 a 0.5 litros de agua al día, o sea, más o menos 350 a 500 mililitros de agua metabólica al día. Eso es un sujeto sano, normal, promedio, ¿de acuerdo? Que se alimenta de manera regular, sanamente, 3 o 4 veces al día, con una buena cantidad de alimento, de buena calidad, de buena cantidad, en fin, no el que excede ni tampoco el que le falta, ¿de acuerdo? Es un promedio. Entonces significa que de manera natural, nuestro cuerpo, a través de lo que comemos, forma más o menos entre 350 y 500 mililitros de agua al día, ¿de acuerdo? Y eso nos lo aporta justamente los enlaces de las macromoléculas que estamos formando o deshaciendo y que están liberando sus hidrógenos y los oxígenos para formar agua corporal metabólica, ¿de acuerdo? Que se va a agregar al agua corporal total, o sea, esa agua que estamos formando del metabolismo, se suma al agua que estamos adquiriendo de la dieta, lo que tomamos, quiero decir, ¿no? Y de esa forma tenemos más o menos un volumen que vamos a conocer más adelante. ¿Hasta aquí dudas, chicos? Bueno, hay una condición que bien marca ahí el temario, el 1.1, en donde ahí aplicaremos lo que hemos conocido del agua ahora a un modelo de fiebre. Realmente no me gustaría que le llamáramos fiebre, me prefiero que le llamemos en este punto hipertermia, ¿de acuerdo? Y vamos a este día dos conceptos importantes en griego. Ya les dije que en medicina siempre hablamos mucho en griego, ¿no? Entonces, cuando digamos hiper, significará aumento, o arriba de. Hipo significará abajo o por debajo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de esto, diremos, por ejemplo, termos, un vocablo griego, termos, que significa temperatura. Entonces, cuando digamos que está muy alta la temperatura, diremos que hay una hipertermia, ¿no? Cuando está por debajo de lo normal, diremos que es una hipotermia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo la hipertermia se subdivide en dos tipos de hipertermias, ¿de acuerdo? Entonces, para conseguir el estándar, la media de la temperatura corporal, era muy complicado, ¿no? Y este hombre, Wunderlich, un alemán, justamente se dedicó afanosamente en conseguir la medición que hoy en día ustedes y yo conocemos, ¿no? Hizo su tesis sobre el tifo, una enfermedad que en la época del siglo XIX a la población de Alemania, e hizo su trabajo en medicina interna, ¿no? Pero entonces, él fue un hombre muy inquieto, que no estaba conforme con simplemente poner la mano en la frente y decir, pues está muy caliente o está normal o está frío, ¿no? No estaba convencido con eso. Era una táctica, una medida que se utilizaba desde el siglo XVI, de poner la mano en la frente, de poner la mano en la mejilla, en el cuello, y decir, pues está normal, o está muy calientito, ¿no? No estaba conforme con eso. Y entonces era un hombre muy inquieto, vean todo lo que hizo, era internista, psiquiatra, neurólogo, urólogo, patólogo, terapéutico, historiador, en fin, era un hombre muy inquieto, ¿no? Hizo grandes trabajos sobre la epidemiología que aquejó también el siglo XIX, sobre el cólera. De hecho, gracias a él es que se conocen las estadísticas de la enfermedad y más o menos se pudo decir qué tanto aquejaba a la población en aquel entonces, ¿no? Todo eso lo van a ver en su clase de historia, no me detengo mucho, ¿no? Sin embargo, él no consideraba a la hipertermia, la fiebre, como una enfermedad. En aquel entonces se consideraba que tenía el mal de la fiebre y entonces las terapéuticas eran, por ejemplo, desangrarlo porque tenía algo en la sangre que estaba haciendo que aumentara la temperatura. Y entonces decían que estaba enfermo de la sangre y en consecuencia le hacían sangrías, ya sea con espuelas, con cortes en las venas, en fin, ¿no? Él decía que no era una enfermedad, que más bien era una manifestación de una enfermedad, ¿no? La fiebre como tal. Y entonces, en el hospital de Leipzig, que es el que están viendo ustedes aquí, es en la actualidad, no ha cambiado mucho desde 1851, él trabajó en el hospital de Leipzig, en Alemania. En ese hospital se dedicó a hacer un trabajo maravilloso, muy, muy extenso, en el que se puso a medir la temperatura de los pacientes que tenía, tanto en el hospital como en la población que asistía ahí como visitantes, los acompañantes, los mismos compañeros de trabajo. Y entonces, como era muy difícil pensar en cómo medir la temperatura corporal, pues a él se le ocurrió idear un dispositivo, que es justamente una réplica del original que él creó en Leipzig,
en el siglo XIX, que era un termómetro de agua. Era una columna que tenía una esferita inicialmente con agua y después se hizo más precisa cuando le pusieron mercurio, justamente porque el mercurio pues, es un metal que reacciona con la temperatura y en consecuencia hace que se expanda ligeramente y vaya fluyendo a través de un conducto muy pequeñito, ¿no? Que es el mercurio que hoy en día utilizamos, ¿no? Los termómetros de mercurio. En fin, a él le debemos, a Wunderlich, le debemos la creación de los termómetros de mercurio, como los conocemos hoy en día. Y entonces, durante 20 años, se dedicó a medir a cerca de 25,000 pacientes y una cantidad igual de compañeros de trabajo, vecinos, amigos, familiares, en fin, a todo aquel que se dejaba, le ponía el termómetro debajo de la lengua o en la axila, ¿no? E hizo estas gráficas de cuantificación, que son maravillosas, en el 1870, que las publicó inclusive después de esos 20 años de trabajo. Y entonces él hizo estas curvas con estos 25,000 personas que estuvo investigando para establecer que más o menos entre hombres y mujeres había una temperatura muy semejante, que rondaba más o menos entre los 36,2 acá y los 37,5 grados más o menos por acá, ¿no? En esta curva de campana, que vean ustedes la distribución, pues está por el centro más o menos en 36,7, 36,8, más cerca de los 37, ¿no? Entonces, él estableció así los parámetros de temperatura que hoy en día ustedes y yo conocemos y que manejamos como temperatura corporal normal. Gracias a él es que conocemos esto. Pues no solamente el termómetro moderno, sino la temperatura corporal. Y entonces hay dos tipos de hipertermias. La primera de ellas, si ya sabemos ahora el rango de temperatura normal, la primera de ellas se llama febrícula. Es un vocablo en latín que viene de febris, que significa calentar. Ecula, que significa, es un diminutivo, o sea, es una calentura pequeñita. Literalmente es una calentura pequeñita, ¿no? Así es la definición como tal de la febrícula. Y entonces, cuando alguien tiene de 36,7 a 37,9, decimos que tiene febrícula. Ojo, es muy subjetivo porque si alguien estuvo en su auto cuando hace calor, o estuvo asoleándose, o estuvo muy agitado, pues tendrá 36,7 o 37 grados centígrados de manera normal. O sea, es una hipertermia que no tiene que ver con enfermedad, más bien con el ambiente, ¿de acuerdo? Pero si está enfermo, sospechamos que tiene una enfermedad y le registramos con el termómetro 36,7, 37,9, entonces decimos tiene febrícula, ¿de acuerdo? Cuando excede los 38 grados centígrados, entonces se llama fiebre, que viene de febris, que es calentar, ¿no? O sea, la febrícula es una pequeña calentura, la fiebre es una calentura como tal, ¿de acuerdo? Ahora, el rango de temperatura varía, ustedes lo van a conocer en su práctica clínica. De manera normal tenemos termómetros rectales, termómetros orales, podemos medir la temperatura en la axila, que es lo más común, también la temperatura en el oído, que es muy cercana a la temperatura axilar, la temperatura por debajo de la lengua, acá también el hueco debajo de la lengua es muy precisa, se parece mucho a la rectal, ¿de acuerdo? Pero claro, no es tan cómodo decirle a ver, baja, ¿no? O abra la boca y le metemos un dispositivo en la boca, pues, nadie se prestaría eso hoy en día, ¿no? De manera que preferimos utilizar termómetros axilares y mejor aún, hoy en los digitales que permiten medir la temperatura. Si es que usan digitales, muy precisas, se toman en la frente o en el cuello. Si se los toman en la mano o en el no es un poquito inferior, de tal manera que si alguien tiene febrícula o fiebre, pues en la frente se registrará bien, pero en el brazo o en el otro lado del cuerpo, pues puede ser que no se registre adecuadamente, ¿no? ¿De acuerdo? En fin, estos son los estándares de temperatura que hoy en día manejamos, y ahora ustedes conocieron que la hipertermia tiene dos subclasificaciones, la febrícula y la fiebre, ¿de acuerdo? Febrícula está por debajo de 38, 39, 39, perdón, y fiebre si excede los 38, 39, 40 grados, ¿de acuerdo? Pues hoy en día, con la pandemia, que está tan en boga usar los termómetros digitales, por favor, permitan que se los midan, ¿no? ¿De acuerdo? En la frente es muy preciso. Si ustedes están midiendo la temperatura a un paciente o a algún familiar, pues mídanselo en la frente. No se preocupen por la borrada de recuerdos, ¿no? Y de memoria, ¿de acuerdo? Eso es una falacia que ha surgido ahora con los dispositivos infrarrojos que tienen estos aparatitos que no influyen en absoluto con las condiciones de memoria y tampoco de aprendizaje cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, ya una vez que tenemos la fiebre como tal, ya hemos identificado la hipertermia como febrícula o como fiebre, ahora el punto es identificar en qué rango está, ¿no? Entonces, si ven ustedes acá, esta gráfica es muy bonita porque
marca la temperatura aquí corporal de enfriamiento, la temperatura normal central, aquí está la sublingual, aquí está la rectal, aquí están los rangos de temperatura de fiebre moderada, que sería 38.5, fiebre alta, hiperpirética, dice acá, hiper de alto, pairos, que es otro vocablo griego que significa fuego, por eso el pirómano, es aquel que le gusta el fuego. Rara vez tenemos temperaturas por arriba de 40 en nosotros. Cuando rebasa los 40, se convierte en una fiebre maligna que puede ser mortal, justamente porque nuestras macromoléculas, fundamentalmente las proteínas, son termolábiles, no aguantan temperaturas muy altas. Entonces, pronto pierden su estructura tridimensional, vamos a verlo con las proteínas, como si fuésemos huevos duros, pues, pierden su estructura tridimensional, se cuecen, literalmente se cuecen, y entonces se pierde el arreglo de la estructura de la proteína y en consecuencia la función, y en consecuencia entramos en problemas de destrucción de proteínas. Entonces es muy importante eso que estoy diciendo, porque si se encuentra con alguien que tenga hipertermia y la hipertermia es fiebre y por arriba de 40, lo mejor es bajarla lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Con medios físicos, poniendo trapitos húmedos fríos en la frente, en el cuello, atrás de las orejas, en las axilas, descubriendo al sujeto para que esté fresco, un baño de agua tibia, no fría, tibia, nada más para enfriar el cuerpo, para ayudar a que el agua que se evapore del cuerpo lo haga rápidamente para bajar la temperatura, enfriar el cuerpo, pues, porque si no, entonces hay que dar medicamentos que son para la fiebre. Y si te dije que Pyros es fuego, por eso el pirómano, los medicamentos para la fiebre se llaman antipiréticos, ¿de acuerdo? Los antipiréticos son generalmente analgésicos, como el paracetamol, el metrapizol y otros que ustedes van a conocer, que sirven justamente para bajar la temperatura corporal, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante esto que estoy diciendo, sobre todo el manejo de la hipertermia. Ahora, la hipertermia se da por muchas cosas, ¿no? Hay procesos inflamatorios, procesos infecciosos. Ese que están viendo ustedes aquí es el desencadenamiento de una fiebre como tal, una hipertermia, justamente por el reconocimiento inmunogénico de algo que está entrado en nuestro cuerpo como extraño. Puede ser un virus, en el caso del coronavirus ahorita, por eso la fiebre era un parámetro importante a medir cuando empezó la pandemia, y sigue siendo, por eso que nos mide la temperatura corporal cuando entramos inclusive a una tienda de autoservicio, Liverpool, en esos lugares, ¿no? Entonces, justamente por la presencia de patógenos, ya sea virales, bacterianos, micóticos, lo que sea, ¿no? Hongos, lo que sea, de pronto se reconocen como extraños y eso desencadena una respuesta que están viendo ustedes acá, que no la voy a escribir, que no viene al caso en este punto, lo vamos a ver más adelante, pero esta respuesta entonces lleva al núcleo celular a la generación de moléculas proinflamatorias que inmediatamente desencadenan la respuesta del aumento de la temperatura corporal. El aumento de la temperatura corporal, en este caso, obedece a una respuesta del cuerpo para hacer que aquellos microorganismos no sobrevivan a nuestro cuerpo. Claro está, a veces sale peor el caldo que las albóndigas, ¿no? Porque quizás en ese intento de destruir al microorganismo, pues también nos lastimamos y entonces tenemos que tomar medicamentos para combatir como tal, ayudar al cuerpo a combatirlos, ¿no? Pero la fiebre entonces tiene esa respuesta del cuerpo para ayudarnos a eliminar microorganismos, ¿no? Ese es un modelo muy interesante del año pasado, justamente la infección por coronavirus, donde vean ustedes como en el tracto respiratorio, aquí está, la destrucción de las células respiratorias, aquí a nivel del alveolo, que lleva entonces a la liberación del contenido celular, a la circulación, igual desencadena una respuesta inflamatoria muy severa, además de destrucción, que finalmente induce la fiebre como tal, ¿no? El aumento de la temperatura corporal, no solamente como respuesta inflamatoria, sino para intentar deshacerse del virus que está atacando en este caso, ¿no? Entonces, justamente en respuesta a patógenos, pero también inflamaciones. No necesariamente hay que tener una infección para tener fiebre. A veces la inflamación, sobre todo la inflamación crónica o severa, nos puede dar también hipertermia de algún tipo, ¿de acuerdo? Aquí es el mismo modelo, pero a nivel celular, justamente con las células proinflamatorias. Aquí están los linfocitos, macrófagos, células dendríticas, que son células inmunológicas, que desencadenan la producción de factores proinflamatorios que tienen una respuesta para el aumento de la temperatura corporal. Particularmente el coronavirus ahora que estamos viviéndolo, nos está tocando pasar por esta pandemia, pues se habla de esto, ¿no? De una tormenta de citocinas, ¿no? Tormenta de moléculas proinflamatorias. Literal, esta imagen es maravillosa, publicada el año pasado, porque la imagen que uno se imagina de las moléculas proinflamatorias es esto, ¿no? Es una cosa desencadenada, espantosamente desenfrenada,
de mediadores proinflamatorios que están llevando al cuerpo a inflamarse literal de pies a cabeza en respuesta a la infección por el virus, ¿no? Se descontrola, pues, ¿no? Entonces, esta tormenta de citocinas, así se llama, tormenta de citocinas, es en parte la responsable de la fiebre tan elevada que se observa en esta infección viral, ¿no? Los virus generalmente nos dan febrícula, es raro que nos den fiebre. Entonces, cuando tiene una gripa, pues tiene uno calenturitas que no rebasan los 38 puntos y algo, o sea, fiebre leve o moderada si acaso, ¿no? Si generalmente es febrícula por debajo de 38. El coronavirus es la excepción, justamente por esta tormenta, genera fiebres por arriba de 38 y fiebres bastante intensas, que es una excepción, ¿no? No lo esperábamos y ahora con esto pues hemos aprendido nuevamente que los virus nos dan una lección biológica, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, doctor, todo claro. ¿No? Ok. Bueno, tomo constancia de todos los días de ustedes. Y entonces, si me lo permiten, mañana terminamos de ver la fiebre y empezamos a ver los mecanismos de regulación del agua para que no nos lastime. Y con esto terminaríamos prácticamente ya el bloque de agua para empezar a ver el balance hidroelectrolítico. Vamos a ver ahora el agua en función de otras macromoléculas y cómo es que la regulación del agua corporal. Van a pedir ustedes a medir el agua, a revisar el balance de ingreso con regreso del agua para la reposición de volúmenes de líquido y la importancia en el cuerpo, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, pues no hay dudas, nos vemos mañana, por favor. Gracias. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias,